A ver, imaginemos por un momento el escenario de ir a abrir una nueva cuenta bancaria. Entramos por la puerta y, bueno, nos ofrecen un trato irresistible. Cero comisiones, me imagino. Exacto, cero comisiones de mantenimiento, acceso directo a herramientas de inversión dignas de los grandes tiburones de Wall Street, vamos, y además con la promesa de que si ocurre un robo masivo en la sucursal, devuelven cada céntimo en menos de 72 horas. Claro, sobre el papel suena a la utopía financiera perfecta, ¿verdad? Pues sí, suena genial, pero claro, hoy en día elegir un exchange es un poco como elegir un banco en el salvaje oeste. La gran pregunta es si prefieres el que tiene la caja fuerte más grande o el que tiene los caballos más rápidos. Y basándonos en los documentos que vamos a desgranar en este análisis a fondo, resulta que la respuesta no es tan sencilla. Para nada lo es, ¿no? Hoy nos centramos específicamente en el informe de investigación titulado Artículo 18, Bybit, aliado estratégico o riesgo latente para la autonomía financiera. Y la misión de hoy es descubrir si este banco aparentemente perfecto es una herramienta útil o si podría ser en realidad un casino de altísima velocidad disfrazado de refugio seguro. Y ese es exactamente el debate central que plantea el ecosistema actual. O sea, el informe que tenemos entre manos disecciona a uno de los gigantes absolutos del sector de las criptomonedas, que es Bybit. Eso es. Nuestro objetivo aquí, y hay que dejarlo claro desde el principio, no es emitir juicios de valor ni dar consejos de inversión, para nada. Es entender la mecánica pura detrás de sus operaciones, analizar objetivamente los datos del informe. Claro, para ver qué hay detrás de todo ese marketing. Desglosar esto y a empezar abriendo un poco el capó de este gigante. Porque los números que arroja la investigación, madre mía, son de los que obligan a sentarse. Sí, son impresionantes, la verdad. Para entender la magnitud de la que estamos hablando, es una entidad fundada en 2018, con sede actual en Dubái, y que ha logrado una penetración colosal. O sea, operan en más de 180 países y ofrecen un catálogo que supera las 650 criptomonedas. Una barbaridad. Totalmente. Pero lo que realmente destaca el artículo no es la cantidad de monedas que tienen, son las herramientas. Tienen mercado spot, operaciones con margen, opciones, futuros y una infraestructura de un nivel que es netamente institucional. Sí, y eso es clave para entender para quién está construida realmente la plataforma. Claro. Hablamos de compatibilidad total con sistemas como MetaTrader 4 y servidores diseñados específicamente para el trading de alta frecuencia, el famoso HFT. Y esa es la pieza central del motor. O sea, para entender cómo funciona hay que mirar los ganchos comerciales que la plataforma lanza al mercado. A ver, cuéntame. Ofrecen la posibilidad de operar con un apalancamiento que llega a multiplicar por 100 el capital inicial. ¡Ostras! Un 100x, sí. A ver, frena un momento ahí, porque aquí hay una fricción enorme que a mí, sinceramente, no me encaja. Se ofrece un apalancamiento de 100x y un enfoque brutal en los derivados, pero al mismo tiempo se capta la inversión minorista con comisiones de derribo. Ya, parece contradictorio. Es que es como darle las llaves de un coche de Fórmula 1 con el motor revolucionado al máximo a alguien que apenas se acaba de sacar el carné de conducir. Total. No hace esto que su modelo de negocio sea inherentemente peligroso para los principiantes, a pesar de ser tan atractivo con esas comisiones bajas. Lo fascinante de esto es que ahí radica precisamente la brillantez y a la vez el tremendo peligro de su modelo de negocio. Y el informe lo expone con una claridad tremenda. El diseño no es ningún accidente. Vale, o sea que está pensado así desde cero. Exacto. Esas comisiones del 0,1% actúan como un imán gigantesco para atraer la liquidez minoritaria. Es el escaparate perfecto, digamos. Claro, la gente ve lo barato y entra de cabeza. Eso es. Pero cuando se analiza la infraestructura subyacente, esa latencia mínima, la preparación para alta frecuencia, uno se da cuenta de que la pista de carreras está diseñada primariamente para los algoritmos y para el gran capital institucional. Vale, creo que lo veo. O sea, las comisiones bajísimas no son un regalo de bienvenida, ni de broma. Son el cebo. Efectivamente, son el cebo. El inversor minorista entra pensando que está comprando barato, pero en realidad su pequeño volumen de operaciones es lo que necesitan las grandes instituciones para poder ejecutar sus propios movimientos sin alterar los precios del mercado. Es como si el usuario de a pie fuera el producto que consume el inversor institucional. Es una forma muy cruda de verlo, pero muy precisa. La alta frecuencia, por definición, requiere de contrapartes constantes. Los algoritmos institucionales están programados para ejecutar miles de órdenes en fracciones de segundo. Madre mía, miles. Sí. Y pueden detectar ineficiencias milimétricas en el precio.
y aprovechar lo que llamamos deslizamiento o slippage. Si un inversor minorista coloca una orden de mercado normal y corriente, el bot institucional puede adelantarse en microsegundos y sacar beneficio de esa pequeña diferencia. Uf, es que es como meter a una persona con un tirachinas en medio de una guerra de drones láser. O sea, no tienen ninguna oportunidad. Los bots no ven al inversor tradicional como un competidor. Lo ven literalmente como combustible para dar liquidez a sus propias operaciones. Tal cual. Y si a eso le sumamos el botón del apalancamiento 100x que comentábamos antes, la cosa se vuelve letal. Piensa que si alguien pone 1.000 euros y se apalanca por 100, de repente tiene un poder de compra de 100.000 euros. Suena muy goloso, claro. Sí, pero la matemática es implacable. Un movimiento en contra de apenas un 1% en el mercado, Liquida absolutamente todo el capital original, ¿no? todo. El sistema cierra la posición automáticamente para protegerse de pérdidas mayores, y esos 1.000 euros del usuario desaparecen en un instante. ¡Qué locura! Es que la infraestructura técnica de la plataforma no juzga la experiencia ni la intención de quien opera, simplemente ejecuta a la velocidad de la luz. Por eso el artículo subraya que este entorno, aunque es altamente eficiente, penaliza de manera fulminante cualquier error de cálculo. Ya veo ya. Bueno, vale, me fío de que los servidores aguanten ese volumen salvaje de transacciones. Pero si la maquinaria va tan sumamente rápido, la siguiente pregunta lógica tiene que ser, ¿qué pasa cuando hay un fallo catastrófico? Claro, el factor de los hackeos. Exacto. Porque se están entregando estos coches de Fórmula 1 a los usuarios y el riesgo de perder el dinero en el mercado es tan alto, ¿qué tan buenos son los cinturones de seguridad? El informe dedica una parte sustancial a la infraestructura de protección de fondos. ¿Cómo de sólidos son esos muros realmente? Bueno, a nivel técnico y más bien superficial, cuentan con las defensas estándar que la industria le exige a un gigante de este calibre. El documento enumera lo típico: autenticación de 2 factores, listas blancas estrictas para las direcciones de retiro. Lo normal hoy en día. Sí, también códigos anti-phishing y un monitoreo constante para bloquear sesiones anómalas. Pero el pilar central de su narrativa de seguridad, sobre todo tras los colapsos de otras plataformas rivales en el pasado, es su sistema de prueba de reservas. Ah, sí, eso lo he leído. Un sistema basado en árboles de Merkle en tiempo real. Vale, detengámonos un segundo en los árboles de Merkel, porque suena a película de ciencia ficción criptográfica. El artículo lo menciona como la gran solución de transparencia definitiva. Pero, a ver, para que nos entendamos, ¿qué es exactamente? Y sobre todo, ¿por qué debería darle tranquilidad a quien tiene ahí todos sus ahorros metidos? A ver, un árbol de Merkle es, en esencia, una estructura de datos matemáticos. Permite empaquetar una montaña gigantesca de información contable, o sea, millones de saldos de usuarios, en una única huella digital criptográfica, lo que llamamos un hash. Vale. Lo fascinante de este sistema es que permite a cualquier individuo comprobar matemáticamente que su saldo específico está incluido en esa suma total, sin necesidad de revelar la identidad ni los fondos de ningún otro usuario de la plataforma. O sea, demuestra criptográficamente que los activos están en las carteras de la empresa en ese momento. Exactamente eso. Pues suena impecable. Una demostración matemática innegable de que el dinero está en la caja fuerte. Pero el informe lanza una advertencia gigante justo aquí, ¿verdad? Sí, hay un pero bastante grande. Señala que hay un elefante enorme en la habitación, que es la falta de verificación independiente por parte de auditores externos. Y aquí es donde necesito hacer un poco de abogado del diablo. O sea, el árbol de Merkel me dice cuántas manzanas hay en el cesto de la empresa. Sí. Pero si no hay un auditor humano tradicional que revise los libros contables completos, ¿quién me asegura que esas mismas manzanas no están prometidas a 3 acreedores diferentes por la puerta de atrás? Pues has dado justo en el clavo con la vulnerabilidad de todo este sistema. La criptografía prueba que el activo digital existe y está bajo el control de la empresa en ese segundo exacto. Eso es innegable. Vale. Lo que no puede probar, porque la matemática es ciega a los contratos legales del mundo real, es el pasivo de la empresa. No certifica en ningún momento si la entidad tiene deudas ocultas, préstamos apalancados o compromisos fiscales que superarían con creces el valor de esas reservas. Ya, claro. Es solo una parte de la foto. Es una comprobación de saldos, eso es. No es una auditoría financiera integral. Es como la analogía del restaurante. El chef sale al comedor, te muestra un papel firmado por él mismo, jurando que la cocina está deslumbrante.
Y oye, puede que sea verdad, puede que esté reluciente. Seguramente lo esté. Pero cuando llega el inspector de sanidad de la ciudad para certificarle legalmente, le cierran la puerta en las narices con la excusa de que el sistema informático ya dice que está limpio. Muy buena analogía, sí. Y el artículo de investigación contrasta esta falta de auditoría con un evento muy concreto que me llamó muchísimo la atención. El mayor hackeo de la historia de Bybit, donde curiosamente devolvieron todos los fondos robados a los usuarios en menos de 72 horas. Esto plantea una pregunta importante y refleja una contradicción enorme. Es un contraste brutal entre la capacidad operativa de la empresa y su garantía estructural. Ese evento, el reembolso rápido, demostró un músculo financiero gigantesco por su parte. Desde luego. Ante un agujero millonario, la empresa absorbió el golpe con su propio capital y restauró los saldos en un tiempo récord, principalmente para proteger su reputación y evitar el pánico de una fuga de capitales masiva. A ver, espera. Entiendo que reaccionar en 72 horas y devolver el dinero suena a victoria rotunda para el equipo de marketing y es un servicio de atención al cliente increíble. Pero leyendo los datos fríamente, a mí eso me da más pánico que tranquilidad. Por la procedencia de los fondos. Claro, si pueden sacar millones de dólares de la chistera en 3 días sin que haya una auditoría clara detrás, ¿de dónde sale ese dinero exactamente? Están mezclando el capital corporativo propio con los depósitos de los clientes. Y lo que es más grave, si devuelven el dinero por voluntad propia, eso significa que no hay una red de seguridad legal que les obligue. Y esa es precisamente la conclusión crítica a la que llegan las fuentes del informe. El reembolso rápido fue un acto de pura voluntad corporativa. No fue el resultado de un seguro de depósitos activado, ni una obligación legal ineludible exigida por un regulador fuerte. Es decir, lo hicieron porque quisieron, no porque tuvieran que hacerlo. Exacto. A diferencia del sistema bancario tradicional europeo, donde existe un fondo de garantía de depósitos que está respaldado por el Estado, aquí el usuario depende exclusivamente de la buena fe de la empresa. ¡Ostras! Eso da un poco de vértigo. Y tanto. Si mañana la corporación sufre un hackeo y decide que el agujero es demasiado grande para taparlo, o simplemente cambia de opinión respecto a asumir las pérdidas, ante un tribunal el usuario se encuentra estructuralmente desprotegido, no hay un paracaídas legal. Depender de la buena voluntad de un casino de alta velocidad no parece para nada la definición de autonomía financiera que nos suelen vender. Y eso, fíjate, nos empuja directamente al siguiente gran tema del informe, el laberinto legal. Que no es poco. Ya ves. Porque si dependemos de esa buena fe ante la falta de protección por disputas, hay que examinar bajo qué cielo legal opera este coloso. Y el mapa geográfico que dibuja el artículo es cuanto menos peculiar. El texto describe su arquitectura legal directamente como opaca, repartida en múltiples jurisdicciones. Operan bajo el paraguas de licencias muy específicas. Por ejemplo, cuentan con registro ante la autoridad BARA en Dubái, también la AFSA en Kazajstán. ¿Kazajistán? Madre mía. Sí, y mencionan operar bajo el nuevo marco regulatorio MiCAR en el espacio europeo. A ver, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque todo esto suena a una sopa de letras regulatoria diseñada para dar el pego, sinceramente. Pero lo que no está en esa lista hace muchísimo más ruido que lo que sí está. Las ausencias son clave, sí. El informe es tajante en esto. La plataforma no está disponible en Estados Unidos. Punto. Y dentro de Europa están excluidos de países con regulaciones muy maduras y estrictas, como Francia o los Países Bajos. Pero un momento si afirman tener licencias en Europa bajo la normativa MiCAR, ¿por qué los bloquean en Francia? ¿La ley europea no debería ser igual para todos los países miembros? Debería, sí, en teoría. Pero la realidad práctica de MiCAR es que establece un marco base para activos digitales, pero sigue dejando en manos de los reguladores nacionales, como la AMF en Francia, por ejemplo, el poder de imponer restricciones adicionales. Ah, vale, tienen margen de maniobra. Mucho. Especialmente en lo que respecta a derivados complejos y apalancamientos masivos ofrecidos a clientes minoritarios. Francia y los Países Bajos tienen leyes de protección al consumidor financiero extremadamente severas. No permiten de ninguna manera que cualquiera ofrezca instrumentos de 100x sin unos controles de idoneidad exhaustivos. Controles que esta plataforma, por su modelo de negocio, no parece estar dispuesta a implementar. Entonces lo que estamos viendo, si leemos entre líneas los datos del informe,
Es un ejercicio de manual de arbitraje regulatorio. No es que afirmen cumplir con los estándares globales y de repente se olviden de Estados Unidos. Es que buscan estratégicamente establecer sus sedes en las jurisdicciones más permisivas, las que hacen la vista gorda ante ese modelo de altísimo riesgo. Así es. Evitan Estados Unidos porque saben que allí la SEC los pondría contra las cuerdas al minuto uno y se instalan en Dubái, donde la regulación está mucho más orientada a atraer capital rápido sin hacer demasiadas preguntas. Y si conectamos este arbitraje geográfico con el panorama general de la industria, nos ilustra un dilema tremendo, una paradoja fascinante sobre el estado de la descentralización hoy en día. A ver, explícame eso. Piensa que el movimiento cripto nació con la filosofía de eliminar la necesidad de confiar en entidades centrales, en bancos con sedes de cristal y contabilidades a puerta cerrada. Sin embargo, para que una comunidad que busca minimizar esa dependencia acceda a la liquidez global profunda hoy en día, los usuarios acaban depositando sus activos en megacorporaciones basadas en el Golfo Pérsico. Ya. O en Kazajistán, como decías antes. Exacto. Con estructuras corporativas laberínticas, licencias limitadas y sin protección directa al consumidor en caso de insolvencia, es una vulnerabilidad estratégica brutal. Es que es una ironía casi dolorosa. La gente saca el dinero del banco tradicional de su barrio porque no confían cómo el Banco Central imprime la moneda y como gran solución para buscar su soberanía, acaba entregando las llaves de su patrimonio a un chiringuito tecnológico de proporciones globales que no permite auditorías externas. El informe señala que este es un intercambio invisible de riesgo, y es muy importante entenderlo. Totalmente. La plataforma te otorga una libertad operativa inmensa. Tienes cero barreras de entrada, anonimato parcial en algunos niveles, apalancamiento masivo, pero el peaje oculto de esa libertad es la renuncia a la jurisdicción de un tribunal cercano. Es renunciar a la certeza legal de recuperar tus fondos en caso de quiebra. Claro, te dan las herramientas, pero si te cortas, no hay hospital al que ir. Y bueno, teniendo en cuenta todo este rompecabezas de riesgos, las herramientas avanzadas, las reservas sin verificar y este esquive geográfico evidente, llegamos a la evaluación final, al veredicto que hacen las fuentes sobre el uso práctico de esta plataforma para el usuario de a pie. Y el dilema central se expone de forma muy equilibrada en el texto final. Por un lado, se reconoce abiertamente que Bybit es una maravilla de la ingeniería financiera moderna. Eso es indudable. La tecnología funciona. Funciona de forma espectacular. Ofrece una liquidez profunda innegable y tiene reacciones rapidísimas ante incidentes bajo carga extrema que muy pocos exchanges pueden igualar. Si hay pánico general en el mercado, su motor de órdenes no se cuelga. Pero claro, ese mismo hiperenfoque hacia el rendimiento puro, sumado a la falta de cobertura institucional clásica que hemos comentado, lo convierte en un terreno sumamente resbaladizo para el usuario minorista. Sí, la conclusión de las fuentes es que puede ser una buena herramienta educativa o un espacio útil para traders ya experimentados que entienden y asumen los riesgos corporativos. Pero, ¿entonces qué significa todo esto? ¿A qué te refieres? A que tengo que cuestionar ese término. ¿Cómo puede el documento sugerir que esto es una herramienta educativa cuando acabamos de establecer que el entorno está lleno de algoritmos depredadores, riesgos institucionales y derivados complejos con opciones de liquidación instantánea? Volviendo a mis analogías, usar esto para educarse financieramente es como intentar aprender a nadar saltando desde un helicóptero en medio de un huracán en el Pacífico. No aprendes a nadar, aprendes a ahogarte muy rápido. Es una crítica sumamente válida al lenguaje que utiliza el informe, ¿sí? Pero requiere contextualizar a qué tipo de educación se refieren exactamente. A ver, ilumíname, porque yo no lo pillo. Claramente no hablan de educación en finanzas personales, ni de aprender a construir un portafolio de ahorro a largo plazo de forma segura. Se refieren a que la educación radica en entender cómo funcionan los mercados profundos, a una exposición cruda a la fricción real del mercado. Ah, vale. Una educación a base de golpes. Básicamente, en ese entorno el usuario experimenta de primera mano qué es el deslizamiento de precios, cómo operan las llamadas al margen cuando estás apalancado y qué significa realmente la falta de liquidez en un activo exótico en un momento de crisis. Es una educación basada en el rigor del mercado abierto, donde las lecciones suelen pagarse, muy caras además, con pérdidas de capital. Aprender a base de cicatrices financieras severas, vamos. Las señales de alerta están ahí y no se deben ignorar. Falta de licencias amplias, ausencia de seguro de depósitos, falta de auditoría externa. Sin duda.
Y por eso la advertencia final que hace el texto es cristalina. Para una comunidad que prioriza la verdadera resiliencia a largo plazo, la privacidad de sus datos y el control soberano y absoluto sobre sus activos, Bybit no debe confundirse jamás con una caja fuerte a largo plazo. Es una mesa de operaciones. Exacto. Es una mesa de operaciones de altísimo rendimiento. Las herramientas están ahí para especular, para cubrir riesgos a corto plazo o para entrar y salir de posiciones con rapidez. Pero confundir la utilidad de una herramienta técnica de trading con la seguridad de un custodio patrimonial para tus ahorros a largo plazo es posiblemente el error más recurrente y destructivo en todo este sector. Desde luego. Esa es exactamente la línea invisible que separa a quien sobrevive una década en este mercado de quien desaparece fulminado en el primer ciclo bajista. Y creo que esto nos permite empezar a atar los cabos de este profundo análisis. Perfecto. Si recapitulamos todo lo que hemos aprendido hoy de la disección que hace el artículo, nos encontramos ante la brutal dualidad de estas nuevas infraestructuras financieras. Vemos una maquinaria asombrosamente poderosa, o sea, capaz de mover volúmenes absurdos de dinero en milisegundos. Sí, una maravilla de la ejecución tecnológica diseñada para la velocidad y el volumen sin ningún tipo de fricción. Y muy reactiva ante incidentes. Exacto. Con una tesorería capaz de tapar agujeros masivos por pura fuerza bruta en menos de 72 horas. Pero, y es un pero monumental, esa misma velocidad exige operar con un nivel de cautela clínico, casi paranoico diría yo, debido a sus vacíos legales y de auditoría. Totalmente de acuerdo. No hemos explorado los vacíos en esa red de seguridad, la exclusión sistemática de mercados clave con normativas de protección al consumidor implacables y un sistema de reservas que confía ciegamente en la criptografía para evitar la mirada incómoda de un auditor independiente del mundo real. Es un cóctel delicado. Y todo esto subraya la importancia de una lección vital. Evaluar dónde guardar o intercambiar los activos basándose únicamente en lo brillante que es la interfaz de usuario o en lo bajísimas que son las comisiones es quedarse mirando el árbol mientras el bosque entero se está incendiando. Y esto, fíjate, nos devuelve de lleno la pregunta inicial sobre la autonomía financiera que planteaba el título del artículo. El estudio demuestra que la verdadera autonomía no nace simplemente de tener acceso y poder comprar cientos de criptoactivos distintos pulsando una pantallita en el móvil. Que va, ojalá fuera tan fácil. Se trata de desarrollar una comprensión profunda del riesgo de contraparte. Implica saber en todo momento dónde reside el valor real de tu dinero, qué entidad lo está custodiando, bajo qué paraguas legal respira esa entidad y, sobre todo, qué vías legales de recuperación existen si mañana la página web devuelve un error de conexión y la pantalla se va a negro. Claro. Porque si no... Sin ese mapa de riesgos claro y asimilado, la tecnología solo ofrece una ilusión temporal de control. Es que no se puede expresar mejor. La tecnología es el vehículo que nos permite movernos a toda velocidad, pero la verdadera soberanía requiere tener los papeles legales en la guantera que demuestran quién es el dueño del coche cuando ocurre el inevitable accidente. Y bueno, para cerrar nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejar sobre la mesa un pensamiento derivado de todo lo que hemos analizado, algo para que quien nos escucha reflexione más adelante, más allá de los datos puramente técnicos. A ver, adelante. Si observamos cómo una plataforma alcanza esta liquidez titánica, dominando el volumen global del mercado, pero al mismo tiempo diseña un complejo telón de acero regulatorio para mantener fuera a los auditores independientes y sortear a las jurisdicciones más estrictas del mundo, cabe preguntarse qué ocurriría en un evento de extinción masiva del mercado. Un escenario apocalíptico. Sí, imagínate una crisis sistémica mundial, un colapso simultáneo de múltiples mercados que sea simplemente demasiado colosal para que cualquier tesorería corporativa secreta pueda tapar el agujero y reembolsar los fondos en 3 días. Nos pasamos más de una década intentando construir herramientas para escapar del sistema bancario tradicional, porque considerábamos que era un sistema opaco, centralizado y lleno de riesgos ocultos, ¿no? El famoso too big to fail. Claro, ese era el origen de todo esto. Pero al depositar ciegamente el valor en estas megaplataformas jurisdiccionalmente inalcanzables, impulsadas por algoritmos de alta frecuencia y operando en las sombras de la regulación, es posible que en nuestra búsqueda de la autonomía financiera absoluta estemos, sin darnos cuenta, financiando y construyendo un nuevo monstruo de centralización. Un monstruo que resulta ser todavía más inaccesible, muchísimo más rápido y mucho más opaco que los bancos de los que originalmente intentábamos huir. Es una paradoja fascinante y una pregunta que, sin duda, merece nuestra atención de cara al futuro.